Yo ya tengo 2 años enseñando este curso en la universidad y veo bastante potencial. Entonces, este año queremos acelerar un poco el proceso y vamos a hacer que todos ingresen o elaboren la ficha técnica, ¿no? Ficha técnica de patente de lo que ustedes están desarrollando. Y ese es el objetivo de este taller. Nos acompaña hoy día Wilder Namay Ceballos. Él es de la Dirección de Investigación y nos va a dar este taller. Por favor, un aplauso para Wilder. Antes de empezar, hay una lista que se les ha pasado. Por favor, ahí coloquen su nombre y los datos curso y carrera, ¿ya? Para tener una evidencia de este momento. Muy bien, adelante. Hola, hola. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estuve conversando con Miguel Lara hace unos días atrás, bueno, hace 2 semanas, 3 semanas atrás, sobre la necesidad de este taller. Pero en realidad, en el ambiente con el cual estamos no se presta mucho para hacer un taller, así que vamos a forzar un poquito la figura, porque para hacer el taller obviamente necesitamos pues un laboratorio. Pero antes de entrar al laboratorio sí necesitamos conocer el sistema de patentes y cómo es que funciona el sistema de patentes. Entonces vamos a hacer una charla y quiero hacerlo altamente dinámica y no sea unidireccional la comunicación. Tiene que ser bidireccional y eso con ánimo a que los conceptos básicos del sistema de patentes se dominen. Porque si dominas los conceptos básicos, en el momento que vayas a presentar tu patente o vayas a registrarla ante la oficina de patentes aquí en el Perú, que es Indecopi, obviamente va a pasar todos los exámenes de forma y de fondo y no haya problemas. De hecho, no voy a pasar a la siguiente diapositiva, sino hasta que conversemos algo que ustedes ya conocen, y esas son ideas que voy a utilizar para que en las siguientes diapositivas ustedes tengan claro de qué se tratan estos conceptos. Primero, invención. Segundo, innovación. Tercero, propiedad intelectual. 4, requisitos de patentabilidad, etcétera, etcétera. Son varios conceptos que necesitamos tenerlo bastante claro y no tengamos errores cuando nosotros estemos hablando de en qué parte estoy de la patente o si cumple o no el requisito, por ejemplo, de novedad que estuve platicando hace un momento con el profesor. ¿Ok? Voy a hacerles algunas preguntas porque esto obviamente es harto conocido por parte de ustedes. Cuando culminen la carrera y sustenten su tesis, la universidad les va a dar un diploma. ¿Cómo se llama ese diploma? Es un título, ¿correcto? Ese título, ¿qué les confiere a ustedes? ¿Qué dice el título? ¿Alguien se acuerda o alguien ha visto el título de algún amigo, de algún familiar? Sí, dime. Exactamente, exactamente. Ese título a ustedes les confiere, en este caso, un título específico: ingeniero mecatrónico, ingeniero electrónico, ingeniero en diseño, y ese título se otorga a nombre de la nación y quien les otorga es la universidad. Y ese título a ustedes les da el derecho de ejercicio de esa profesión, porque el título dice hay que reconocerlo como tal. ¿Se entendió hasta ahí? Facilito, ¿verdad? Palabra clave, título. Otra palabra clave es conferir derechos. Veamos otra cuestión. Cuando ustedes están haciendo un trabajo, por ejemplo, de ciclo, los profesores siempre les dicen algo como esto: estudien una realidad problemática, ¿verdad? O estudien un contexto, o vean dónde hay problemas. ¿Y ustedes qué van a crear para ese problema? Una solución, ¿verdad? Esa solución para los ingenieros de mecatrónica, electrónica o de diseño, ¿en qué se traduce? ¿Qué es lo que crean ustedes? Bueno, obviamente el resultado del proyecto, ¿cuál sería? El resultado final. Dicen, esta es la solución. Solucionar una problemática, pero
Sí, o sea, de manera general es una solución a la problemática, pero exactamente qué cosa es. Bueno, sí, pero ese producto puede ser, por ejemplo, ejemplos de producto en todo caso. No, ejemplos de producto. Exactamente, una máquina, un robot, no, esta es una máquina. un sistema, un sensor, un artefacto, un dispositivo, una herramienta, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes tienen un problema, deben de crear una solución. Pero para crear esa solución, ustedes han pasado por todo un proceso, ¿correcto? Y eso significa con reconocer las características de la problemática. Por ejemplo, si yo quiero crear un artefacto, en este caso necesito crear un sensor, lo primero que yo tendría que ver es exactamente qué quieres sensar, qué es lo que quieres medir. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos patentado aquí en UPC es un sensor de humedad. ¿Qué harían ustedes? Pues determinar qué sensores de humedad hay. Por ejemplo, puede ser un sensor capacitivo, puede ser un sensor resistivo o puede ser un sensor por inducción. Entonces, una vez que he estudiado cómo funcionan los sensores y qué tipos puedo utilizar, lo siguiente que voy a hacer es determinar si en el mercado hay, por ejemplo, equipos que funcionen con este tipo de sensores. Pues me doy cuenta y veo de que sí hay sensores para medir humedad en distintos aspectos. Por ejemplo, quiero medir la humedad de la madera. Yo estoy en la selva, quiero ver si es que puedo talar este árbol o quiero ver si ya puedo transportar esta madera cortada y quiero medir el nivel de humedad. Entonces, en el mercado voy a buscar si hay esos dispositivos. Vamos a asumir que he buscado que hay dispositivos para sensar humedad en madera, pero estos dispositivos tienen una intrusión en la madera y yo quiero hacer una medición externa. Y ahí voy a tener entonces mi momento eureka. A todos nos ha pasado, todo lo que estudiamos en ingeniería siempre nos ha pasado. Este evento, esta experiencia. ¿Cuántos de ustedes han creado la solución a un problema matemático durmiendo? Levanten la mano. A la gran mayoría nos ha pasado eso. ¿En qué momento lo imaginamos? En el momento que estamos durmiendo. Ese es un momento eureka, ese es un momento en el cual tienes la idea. Palabra clave aquí es idea. Pero esa idea, para que se convierta en un artefacto, en un dispositivo, tiene que pasar por una serie de etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Primero, ahí viene la gente de diseño. Esa idea es la primera creación. La segunda idea es tangibilizarlo a nivel de diseño. En electrónica creamos varios tipos de diseño. Diseño eléctrico, un diseño digital, un diseño circuital. Y obviamente utilizamos algunas herramientas para ver si lo que yo estoy pensando funciona. Vamos a asumir que funciona, voy a crear obviamente pues en una placa de baquelita o algún otro una serie de circuitos y voy a probar. Una vez que tengo ese artefacto, de hecho necesito una carcasa y ahí voy a utilizar a la gente de diseño que me ayuden a crear una carcasa que sea funcional, manipulable, movible, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese producto que ya lo tengo, recién lo voy a poder patentar. Entonces, desde la idea hasta tener un producto mínimo viable, palabra clave, ha pasado una serie de etapas. ¿Ok? ¿Me entendieron hasta aquí? Genial. Con esto entonces vamos a revisar las siguientes diapositivas. Lo he titulado el ciclo IPA, que significa invención, protección y aplicación. ¿Qué significa eso? Que el momento eureka es el momento en el cual vas a crear una idea nueva. Y esa idea nueva por sí mismo ya se llama obviamente una invención. Entonces, una invención en realidad es cualquier creación de la mente. ¿Ya? Cualquier creación de la mente. Por ejemplo, si yo digo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, en la noche está estrellada. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es eso? Es un poema, ¿verdad? Es el poema número 20 de Pablo Neruda. Es una creación de la mente. ¿Eso se puede patentar? Respuesta no, pero sí se puede proteger, ¿ya? Por los derechos de autor. El dispositivo sensor que acabamos de platicar
es un artefacto, es un dispositivo, eso sí se puede patentar. Entonces, toda idea me lleva a una invención. Esa invención me va a llevar a una innovación más adelante cuando ese producto mínimo viable del cual yo hablaba lo llevo al mercado. En el mercado yo he creado miles de dispositivos y están a la venta. En ese momento puedo decir que la empresa que lo está fabricando es una empresa que innova. ¿Qué es lo que normalmente hace Apple? Apple siempre está haciendo modificaciones, siempre está sacando nuevas características o reutiliza, por ejemplo, ideas de otros tipos de tecnologías y va mejorando. Pasamos, por ejemplo, del iPod al iPad y luego pasamos al iPhone. Y si hablamos de algunas otras empresas, pasan exactamente por el mismo proceso. Esta invención, en el momento que tengo un producto mínimo viable, lo tengo que proteger. En el Perú tengo que ir a Indecopi y con ese producto mínimo viable yo tengo que decirle esto es lo que he creado y esto es lo que quiero proteger. Cuando voy a proteger me va a dar él una patente. La patente es un diploma que me otorga mis derechos de explotación, que veremos algunas cuestiones más adelante. Cuando esta invención se va al mercado, obviamente estamos diciendo que se trata de una innovación. Entonces, innovación no es nada más que el resultado de la aplicación comercial de una invención. Esa invención no es nada más que la tangibilización de una idea que tuve. Por eso que nosotros en la literatura hablamos de proceso de invención, que significa llevar las ideas, los momentos eureka, a un producto mínimo viable, y ese producto mínimo viable, cuando es fabricado en escala, estamos hablando de un proceso de innovación. La palabra innovación significa introducción de cosas nuevas en el mercado. ¿Qué es eso? Exactamente, es un celular, ¿verdad? ¿De qué está compuesto? De miles de piezas o dispositivos. Cada uno de estos elementos, obviamente yo puedo patentar el todo o puedo patentar las partes. Entonces, por ejemplo, la pantalla, el táctil, tiene una patente. Los sensores, por ejemplo, el audio, otros tipos de sensores, tienen su propia patente. Entonces, cuando yo estoy creando algo, puede darse el caso que voy a obtener varias patentes. Porque cada pieza que yo voy haciendo es posible que sea patentable. Aquí les comento un ejemplo. En el 2020, en la pandemia, en la división de investigación tuvimos un equipo que estuvo trabajando en un espirómetro y durante el proceso de elaboración del dispositivo nos dimos cuenta que podíamos obtener dos patentes. Una patente para una pieza, que se conoce básicamente la turbina. Los alabes, los ángulos de los alabes tenían que ser completamente distintos y obviamente tenía que tener otra forma de rotación. Además, se tenía que reducir la fricción, entonces creamos ahí una patente. Luego, el dispositivo como tal, que tiene una serie de características distintivas que no tenían los productos comerciales y además utilizando una simplificación a nivel de diseño y a nivel electrónico, entonces pudimos crear el espirómetro. ¿Cuántas patentes obtuve? 2. De hecho, puede darse el caso que también pudimos haber obtenido 2 patentes y además un diseño industrial. Porque el propio diseño, por ejemplo, el diseño de la carrocería de un automóvil, también se puede proteger. Pero para diseños industriales hay que cumplir otra serie de características que no lo tiene la patente de invención o la patente menor que se conoce como modelo de utilidad, que lo veremos posteriormente. Aquí me van a ayudar ustedes. ¿Qué cosas pudiéramos patentar de un vehículo eléctrico autónomo? Su sistema de control. El sistema de control, correcto, así es. ¿Y qué haríamos con ese sistema de control? ¿O qué características debiera tener el sistema de control? Con los conocimientos que tienes hasta este momento, cuéntanos. Determinación de colisiones, por ejemplo.
Sensor de proximidad. Detectores de proximidad, ¿qué más? Exactamente, velocidad de giro, correcto, ¿qué más? Acuérdate que es eléctrico. La programación, estabilización, correcto. Cada uno de esos elementos puede llevarnos a crear un sistema. El sistema de locomoción, el sistema de detección de colisiones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo voy a la realidad y encuentro un problema, tengo que determinar si ya se han creado soluciones para ese problema. Si ya se crearon soluciones para ese problema, tengo que ver si esas soluciones son óptimas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el diseño del circuito consume demasiada energía? Y eso me reduce la autonomía de movimiento. Entonces yo puedo crear uno que tenga menor consumo de energía. Obviamente utilizaré tecnologías distintivas o tecnologías propias que ustedes están creando y voy a reducir entonces esas características o esos tiempos o esos intervalos o esos números. Entonces tranquilamente lo voy a poder patentar. Obviamente aquí había puesto, por ejemplo, las baterías, ese sistema de arreglo de baterías, tranquilamente puede ser patentable. ¿En qué sentido? Todos conocen pues los Volkswagen, ¿verdad? Los Bosch. Se pueden crear, por ejemplo, un sistema de baterías que tenga exactamente el mismo diseño del automóvil. La respuesta es sí. Obviamente yo pudiera patentarlo, sí. La máquina que hace eso, que determina la geometría y además me da el diseño de cómo debieran de ser el arreglo de baterías, eso sí lo pudiera patentar. ¿Quién se anima a hacerlo? Eso se puede hacer. Ok, eso es un segundo ejemplo. El momento eureka, que está aquí simbolizado por el foco, ese momento eureka puede ser de cualquier creación de la mente. Y de manera general, esas creaciones de la mente o caen en la propiedad industrial, o caen dentro de los derechos de autor, o caen dentro de los derechos sui generis. Para el caso de UPC, pudieran caer entre estos dos. Por ejemplo, si queremos patentar o la creación de la mente cae dentro de la propiedad industrial, nosotros podemos tener patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales. Todos esos están dentro del ámbito de las invenciones. Dentro de signos distintivos tenemos marcas, lemas, nombres comerciales, denominaciones de origen, que en realidad no nos interesa mucho a nosotros, pero sí, por ejemplo, pudiéramos tener derechos de autor para el software. El software no se patenta, el software se protege mediante derechos de autor. Entonces, el software, por ejemplo, que maneja el sistema de locomoción, lo puedo patentar. Puedo crear una combinación de un dispositivo más software y eso sí bien se puede patentar, se conoce como sistema. La propiedad intelectual en realidad se refiere a un marco legal que protege y regula las creaciones. Hace un rato les decía, ¿qué les da el título a ustedes? El título, ¿qué les da a ustedes? El reconocimiento. Entonces, cuando yo tengo una propiedad intelectual y eso es un marco legal, eso significa que si yo patento te van a dar un título. Ese título en realidad es un número, es un certificado, donde indica que los dueños, entre comillas, porque tiene otro nombre, los dueños de esta patente, los titulares de esta patente, son tales personas o tales instituciones. Y tienes derecho a usufructuar tu patente por 20 o 10 años, dependiendo del tipo de patente. Entonces, todo lo que tú patentas, puedes hacer usufructo de él durante un intervalo de tiempo. Luego que se termine ese intervalo de tiempo,
esa patente pasa a dominio público. Eso significa que lo que tú estás definiendo dentro de la patente lo puede utilizar cualquiera para crear algo nuevo. Entonces, de manera general, es un marco legal que protege y regula el uso de las creaciones. Es una herramienta legal porque tú, cuando ves que alguien está usufructuando tu creación, tranquilamente puedes ir ante Indecop y hacer la denuncia para que quien va o quien está utilizando tu patente te pague, te cesione, o tú puedes otorgarle derechos para que pueda usufructuar de esa patente, a cambio obviamente de una regalía. Y también proporciona incentivos para continuar protegiendo. Si tú eres un inventor y te agrada las invenciones, te agrada crear, entonces como tú tienes derecho de usufructo, tranquilamente puedes hacer mejoras a ese artefacto, a ese dispositivo y sacar nuevas versiones. Y te van a otorgar la patente por esas nuevas versiones, si es que se cumplen algunos requisitos. Aquí tienen ejemplos. Equipo electrónico portátil para el diagnóstico de deficiencias nutricionales de plantaciones de café. Eso, si mal no recuerdo, creo que es de Vinces. Creo que lo conocen. Ahí arriba tenemos aptámeros sintéticos para la detección de proteína IF de Trypanosoma cruzi. Esa es la patente de Paul Milón. Nosotros tenemos aquí un laboratorio de biología molecular que está en Villa. Y obviamente tenemos varios títulos. Prácticamente las patentes que nosotros tenemos son del ámbito de la ingeniería o son del ámbito de ciencias de la salud. De hecho, ya viene bioingeniería y obviamente tendremos patentes de tipo bio. Hace un rato le decía que es una patente, un título que otorga un derecho exclusivo sobre la invención. ¿Cuál es el propósito? Proteger las invenciones, en este caso, proteger al dueño y darle incentivos para que continúe innovando. ¿Qué tipos de patentes tenemos? Dos tipos de patente. Una patente que se conoce como patente de invención y tenemos otra que se conoce como una patente menor o una patente de modelo de utilidad. Tienen características distintas que veremos en las siguientes diapositivas. ¿Cuánto tiempo me otorga esa protección en la patente? 20 años para la patente de invención y 10 años para el modelo de utilidad. En la siguiente diapositiva tendremos algunas características interesantes. ¿Qué pasa aquí? Luego regreso a la anterior. De manera general, cuando yo dije herramienta, artefacto, dispositivo, sensor, en el ámbito o en el argot de la propiedad intelectual se conoce como producto. Esa palabra producto hace referencia incluso a un sistema compuesto de hardware y software. Entonces, cuando voy a proteger la patente, o es una patente de producto o es una patente de proceso. Ejemplos de proceso. Si yo voy a crear una proteína sensora o voy a crear una pasta dental, voy a indicar cuál es la receta, cómo lo voy a hacer. Esa serie de pasos se tiene que patentar. Eso es un ejemplo de proceso. En las proteínas sensoras, de igual manera, si yo indico cuál es la secuencia para obtener, en este caso, una secuencia de ADN, cómo es que lo hago, cómo es que lo corto, cómo es que lo combino, esa serie de pasos también se patenta. Eso es un ejemplo de proceso. Veremos algunos ejemplos luego. La patente de invención debe de cumplir algunos requisitos. Voy a regresar sobre esto en un momento. Pero de manera general son novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y, como le decía, 20 años. En los modelos de utilidad solamente se protege producto, no se protege proceso y debe de cumplir el requisito de novedad. Ambos cumplen el requisito de novedad y otro requisito importante es ventaja técnica. Eso significa que posiblemente este artefacto o dispositivo se basa en uno previo, pero respecto al previo hay una ventaja técnica distintiva y obviamente nos dan 10 años como protección. Aquí sí me voy a detener un tiempecito bastante largo porque es necesario conversarlo y bastante bien. La novedad. La novedad es un
principio y también es un requisito que debe cumplir la patente. La novedad significa que lo que yo voy a patentar es nuevo. Y esa palabra nuevo tiene varias connotaciones. La primera connotación: todo aquello que está divulgado, ya sea mediante un esquema, ya sea mediante un video en YouTube, ya sea en una tesis, ya sea en un artículo científico, ya no es nuevo. No se puede patentar aquello que es conocido. Se puede patentar solo aquello que no se conoce. Y aquí hay unas cuestiones que me gustaría comentar. Algunas patentes de UPC se han perdido por violar este principio. Por ejemplo, teníamos una patente que era una especie de incubadora para niños. Los niños recién nacidos necesitan una incubadora y esta incubadora tenía ciertas características. No se pudo patentar porque se había velado, se había divulgado cómo es que funciona y qué es lo que hace. Entonces, el principio de novedad indica: yo no puedo patentar aquello que es conocido. Otro caso en el cual también se veló la patente. Se trataba de sensores que iban a medir el nivel de flujo de agua. Eso significa, por ejemplo, si hay un flujo de agua bastante alto, y obviamente estamos hablando en un descenso, tranquilamente pudiéramos alertar que hay una inundación en proceso. O en todo caso, hay un deslizamiento por agua que iba en proceso. Y eso podía alertar en este caso a las autoridades para que tomen algunas acciones. No se pudo patentar porque se veló. Otro ejemplo de cómo se veló la patente. Los mismos autores que hicieron la tesis divulgan en la tesis aquellas características que son patentables. Un año después, casi al año, van a solicitar la patente y le deniegan la patente porque eso ya fue divulgado, ya fue conocido. Entonces, si tú encuentras cosas importantes que se pueden patentar, no lo divulgues. ¿Cuál es la forma más fácil de divulgar? Es que cuando ustedes, por ejemplo, se van a una conferencia, se emocionan tanto que en la conferencia dicen absolutamente todo. Y hay algunas personas que tienen sus canales en YouTube, como por ejemplo allá el amigo que está grabando esta charla, lo divulga y prácticamente se veló la patente. En el momento que se hace el examen de forma, en el momento que se hace el examen de fondo, se determina que ya fue divulgado, en este caso, las características que pretendes patentar. Primer principio, principio de novedad. Ambas patentes, tanto el modelo de utilidad como la patente de invención, debe de cumplirlo. Si no se cumple ese requisito, automáticamente se deniega la patente. Segundo principio, el principio de actividad inventiva o nivel inventivo. ¿Qué significa eso? Eso es un poco difícil de entender inicialmente. Eso significa que el dispositivo que tú estás creando debe de tener características que no son fácilmente detectables o no se puede intuir fácilmente por aquellos que son especialistas en la materia. Si yo les digo, por ejemplo, he diseñado voy a seguir con el mismo ejemplo, un sensor de humedad por inducción. Si les digo de manera bastante general, ¿ustedes pudieran intuir de qué se trata? Pero si yo les digo, es un sensor de humedad de madera y utiliza electrodos, ¿pueden intuir de qué se trata? Ahora le digo, esos electrodos van a medir la humedad por diferencia de señal. ¿Pueden intuirlo? Algunos sí, algunos no, dependiendo de el nivel de conocimiento que tenga. Entonces, si lo que yo voy a divulgar no es exactamente fácilmente determinable por el especialista en la materia, entonces estaría cumpliendo este requisito
de nivel o actividad inventiva. Eso se conoce también como el requisito de no obviedad, o sea, no es fácilmente determinable, por eso se llama patente, por eso se llama invención. De hecho, quienes crean patentes de invención han tenido momentos eureka bastante importantes y han trabajado mucho sobre eso. Y es por eso que una patente no se saca de un día para otro. Normalmente toma un tiempo bastante largo. Otro principio, ventaja técnica. De hecho, este principio lo deben cumplir las patentes menores, las patentes que tienen un nivel inventivo no tan pronunciado. La ventaja técnica significa que respecto de lo que ya existe en el mercado, hay una ventaja sustancial en algunas características. Por ejemplo, puede tratarse de la movilidad, por ejemplo, puede tratarse del consumo de energía, por ejemplo, puede tratarse de la manipulación manual, porque en un dispositivo se necesitan dos personas, en este caso solamente se utiliza una persona y además se utiliza una sola mano, por ejemplo. Entonces, si hay características distintivas de lo que ya existe en el mercado, entonces puedes aplicar a una patente por modelo de utilidad. Los costos y el tiempo no son características relevantes para analizar patentes. De manera que si tú dices que tú tienes por ejemplo, con los espirómetros, tienes un espirómetro que funciona igual que los demás, pero cuesta muchísimo menos. No tiene sentido. Porque la patente es una solución técnica a un problema técnico. Eso hay que recitarlo, ¿ya? ¿Qué dije? Una patente es una solución técnica a un problema técnico, ¿ya? Eso es una patente. Dependiendo de las características que cumpla, será o una patente de invención o un modelo de utilidad. Aplicación industrial. De hecho, lo que tú vas a patentar, por definición, si es una solución técnica a un problema técnico, obviamente vas a poder llevarlo a la industria. Pero hay cosas que no se pueden patentar. Por más de que cumpla el requisito de novedad, por más de que cumpla el requisito de actividad inventiva, por más de que cumpla, por ejemplo, la característica de aplicación industrial, hay exclusiones. Hay cosas que no se pueden patentar. Por ejemplo, vamos a asumir que he creado una máquina para, voy a decirlo de manera eufemística, desaparecer delincuentes. ¿Ya? Y lo hace de tal manera que simplemente apuntas y ni siquiera disparas, nada, desaparece. Ese artefacto, ese dispositivo no se puede patentar. ¿Por qué? Porque atenta contra la vida. También se pueden encontrar algunos artilugios, que posiblemente algunos lo utilicen, que atentan contra la moral. Eso tampoco se puede patentar, ¿no? Si alguno de ustedes tiene algo como, hay una expresión que dice OF, capaz alguno lo puede detectar, eso no se puede patentar. Entonces todos aquellos que apunten contra la moral o apunten contra la vida, o vayan contra la moral o vayan contra la vida, simplemente no se patentan. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene un momento eureka y encuentra un principio que está dentro de la naturaleza y hace una formulación matemática, como por ejemplo el principio de gravedad, tampoco se puede patentar. Eso significa que dentro de las inclusiones tenemos leyes naturales, no se pueden patentar, ideas abstractas como formulaciones matemáticas no se pueden patentar, y lo que ya les dije, todo aquello que atente contra la vida y atente contra la moral tampoco se puede tampoco se puede patentar. ¿Cómo se escribe una tesis?
¿O cuáles son las partes que tiene un escrito de manera general? Eso lo han visto en el ciclo 2, ¿verdad? En redacción. Introducción. ¿Qué más? Intro, definición de problema. ¿Qué? Exactamente. Sí, exactamente. La patente es, en términos de título, casi equivalente, pero el contenido sí es completamente distinto. Y aquí he colocado justo de manera bastante general título, resumen y descripción detallada, reivindicaciones y dibujos. Y voy a concentrarme exclusivamente en esta primera parte. Hay un apartado fundamental dentro de una patente. La patente, perdón, hay un apartado fundamental dentro de la memoria descriptiva. Así como ustedes presentan una tesis, que es un documento, y sobre esa tesis les dan un diploma, cuando tú vas a Indecopy y quieres una patente, lo que Indecopy te va a dar es un diploma, pero lo que tú le presentas es un documento. Ese documento se llama memoria descriptiva o se llama documento técnico. Ya. Ese documento técnico o esa memoria descriptiva tiene varias secciones. Una de las secciones más importantes es esta, que obviamente aquí a propósito no lo he puesto, que se llama la reivindicación. ¿Qué es la reivindicación? Es una sección donde tú indicas qué es lo que tú estás protegiendo. Y tú, en el momento que alguien utiliza tu patente, si no lo has descrito dentro de la reivindicación, por más de que intentes reclamar, no te van a otorgar, en este caso, por ejemplo, no te van a permitir el hecho de imposibilitar el uso de la patente, porque lo que tú estás colocando dentro de la reivindicación no es igual a lo que tú estás reclamando. En realidad, la reivindicación se llama los reclamos, ¿ya? En buena cuenta. ¿Qué es lo que reclamo como propiedad? ¿Qué es lo que reclamo como características que tiene mi patente? Eso está dentro de la reivindicación. Solo lo que está allí es lo que se está protegiendo. Todo lo demás no se protege. Por más de que digas, pero está en la figurita, pero no está en la reivindicación, no se protege. Pero está en la descripción, pero no lo colocas dentro de la reivindicación, no se protege. Todo lo que está en esa sección, exactamente eso es lo que yo protejo. ¿Qué es lo que tiene la estructura de la patente? Un título. Ese título debe ser descriptivo, a diferencia de la tesis, que puede tener un título bastante grande, rimbombante. Aquí hay economía de palabras, tiene que ser bastante claro y debe ser directo y debe apuntar a la vena. En este caso, si yo estoy creando un sensor de humedad para madera, eso es lo que indico en el título. Sensor de humedad de madera, listo, no hay más. No tengo que indicar artefacto capacitivo que mide la densidad de humedad de la madera, del Alto Guayaga, etc. No, es concreto, es directo. Segundo, el sector de la técnica. Eso indica que tú tienes que indicar, o eso quiere decir que debes de especificar exactamente dónde se va a utilizar, en qué contexto se va a utilizar. Y eso es muy importante porque nos permite clasificar patentes. Si tú quieres encontrar las patentes, puedes utilizar un buscador de clasificador o de clasificaciones de patente, y lo que tú indiques allí es texto suficiente para que yo pueda rápidamente indicar en qué apartado dentro de los 7 que tiene, en este caso, la clasificación internacional de las patentes, debe de estar tu patente. Y ahora me voy a concentrar exclusivamente en esta parte. Esto sí es importantísimo. Así como la reivindicación, también el estado de la técnica. Para que ustedes escriban una patente, tienen que hacer una revisión extensa de literatura patentable y literatura no patentable. Y creo que les han dicho también a ustedes,
Si tú quieres tener una tesis bastante sólida, debes de tener un estado del arte bastante sólido. En este caso, en la patente, debes de tener un estado de la técnica bastante sólido. Y tener una patente, un estado de la técnica bastante sólido no significa 50 páginas, sino tienes que concentrarte en la literatura patentable y no patentable que más se acerca a lo que tú estás escribiendo como patente. Entonces, por ejemplo, si yo pretendo patentar ese artefacto que es el sensor capacitivo, yo puedo indicar productos comerciales, sensor de humedad de la madera modelo XYZ de la compañía ABC. ¿Qué características tiene? Y tengo que indicar sus características. Patente china en esta dirección que divulga estas características para un sensor capacitivo, tal y tal cosa. Esos son los documentos que más se acercan. O tranquilamente puedo también indicar video en YouTube en tal dirección en el que se muestra la implementación de un sensor capacitivo para madera. Y ahí tendría entonces 3 documentos, aun cuando sea un video, que hacen referencia al estado de la técnica más cercano a lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué es lo que voy a decir en el estado de la técnica? Eso es lo que he encontrado, estas son las características. Luego viene la siguiente sección. ¿Qué problemas hay? Yo tengo que indicar en ese apartado qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene y qué es necesario para resolver la problemática que yo tengo. Entonces, por ejemplo, puedo indicar que este sensor utiliza demasiada energía, es demasiado pesado o solamente está concentrado para una variedad de maderas y yo quiero crearlo para un abanico de humedad de maderas. Mediante una interfaz, yo simplemente, mediante un selector, yo voy a indicar qué tipo de madera o de qué familia de madera voy a sensar su humedad. Entonces, obviamente, es mucho más versátil. Entonces, aquí, en el problema derivado de la técnica, que tengo que indicar cuáles son los problemas que hay. Y en la solución yo tengo que decir qué es lo que estoy implementando para solucionar ese problema. Entonces, de lo que acabo de platicar, les voy a indicar que el video, la patente y el producto comercial solamente hacen o se utilizan para ciertas especies de madera. Y yo quiero crear uno que es universal. En mi solución voy a indicar que yo tengo un selector. Ese selector me permite seleccionar familias y subfamilias. Y además, por ejemplo, voy a indicar cuál es el nivel del sensor que voy a utilizar. Puedo hacer un sensor, por ejemplo, capacitivo para cierta humedad, un sensor por inducción para otro tipo de especies, un sensor resistivo para otro tipo de especies. Es multisensor. Eso es lo que no tiene, en este caso, los productos comerciales. Eso es lo que estaría redactando aquí en la solución. Y esa redacción tiene 2 apartados, una descripción breve y una descripción detallada. En la descripción detallada tengo que ser bastante minucioso, porque tengo que decir cómo se implementa, cuáles son las figuras que debes de utilizar, como por ejemplo el diseño electrónico, o el circuito, el diseño circuital, el diseño de componentes, tengo que indicar la lista de componentes, etcétera, etcétera. Eso lo tengo que hacer en ejemplo de realización. Estos 2 apartados, el ejemplo de realización y la descripción detallada, casi van de la mano. En la descripción se dice de manera general y en la realización preferente sí tengo que indicar exactamente qué es lo que estoy utilizando. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a utilizar una resistencia, no indico cuál es el ohmiaje, pero en la realización yo indico, es una resistencia de 100 ohmios, 5%. Lo tengo que decir muy concreto. Del mismo modo, si voy a indicar, por ejemplo, un sensor de tipo capacitivo, tengo que decir en la realización preferente, es un condensador de 500 microfaradios. Tengo que decirlo de manera concreta. Entonces, la descripción detallada
describe las cosas de manera general, aunque suena contradictorio, y en la realización preferente, todo lo que tú has escrito aquí de manera general lo tienes que indicar con un ejemplo o 2 o 3 ejemplos, porque puede haber varias formas de implementación. Los dibujos, las figuras, los esquemas, todo eso se conoce dentro del argot de la patente como figura. Todo es figura. Si yo tengo un esquema, es una figura. Si tengo un diagrama de flujo, es una figura. Si tengo un circuito, el diseño circuital es una figura. Si tengo un diseño eléctrico, es una figura. Absolutamente todo es una figura. Si tengo una carcasa, es una figura. Y tengo que indicar qué características o qué atributos tienen esas figuras. Y tengo que indicarla con algunas etiquetas. El resumen. Tienes que indicar en ese apartado de qué se trata la patente. Y es lo primero que vas a encontrar. Al ratito vamos a ver algunos ejemplos. Cuando yo utilice, por ejemplo, PatentStat, PatentScope o utilice Google Patent, voy a buscar una patente y lo que yo voy a encontrar como primera descripción es lo que sale exactamente de este apartado. Resumen. Dependiendo del tipo de patente, en este caso si hablamos por ejemplo de patentes del ámbito de la biología, tengo que indicar un listado de secuencias. Eso significa cuáles son las secuencias del ADN, cuál es la cadena larga, cuál es la cadena corta, etcétera, etcétera. Y tengo que indicar dentro de la descripción, dentro de ese apartado, dentro de esa secuencia, secuencia 1, dentro de la cadena larga, los componentes X, Y y Z, es lo que estoy, por ejemplo, inventando o reivindicando. Bien, hasta aquí, ¿se ha entendido? ¿Me ayudan a hacer un pequeño resumen de lo que hemos platicado hasta este momento? Sí, porque algunos veo que se están durmiendo, debieron haber tomado un poquito de café. Yo entiendo que capaz esto resulta un poco aburrido, lo entiendo, pero de hecho, si tú quieres ganar dinero, tienes que ponerle ojo a esto. ¿Y cómo vas a ganar dinero? Cuando tu patente se logre comercializar. Muy bien, algunas ideas. ¿Qué es lo que hemos platicado hasta este momento? ¿Qué recuerdan? Tipos de patentes. ¿Tipos de patentes cuáles son? La de uso y la de invención. Exactamente. Una patente de invención y un modelo de utilidad. Ok, ¿qué más recuerdan? La estructura, ¿verdad? Muy bien, hay una estructura, eso significa como la tesis, de igual manera hay una estructura. Así es, ¿qué más? Requisitos. Más que nada ser bien específico y minucioso al momento de hacer una... Exactamente, cuando yo vaya a redactar tengo que ser muy específico, muy minucioso en la descripción. Exacto, así es, pero tengo que decirlo en términos abstractos y las concreciones tengo que decirlos dentro del apartado de realización preferente. ¿En qué apartado declaro aquello que yo estoy protegiendo? Exactamente, la reivindicación, ¿verdad? Eso es un apartado bastante interesante. Pero hay ideas que son mucho más importantes que me acaban de indicar. ¿Cuáles son? Muy bien, los requisitos de patentabilidad. ¿Cuál es el requisito fundamental? La no divulgación, la novedad, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente requisito? No obviedad, ¿ok? Eso significa nivel inventivo, ¿verdad? No obviedad. No divulgación, no obviedad, o si quieres, novedad, nivel inventivo. ¿Qué otro requisito? Excepción. Ventaja técnica que debe de cumplirlo las patentes modelos de utilidad. Las patentes de invención no necesariamente. ¿Qué otro requisito? Excepción. Esas son las exclusiones. Aplicación industrial, correctamente. Así es. Respecto a las exclusiones. Leyes naturales. Exactamente. Lo que yo vaya, el producto que yo o el procedimiento que yo vaya a intentar patentar no debe atentar ni con La naturaleza, moralidad. exactamente, ni con la vida ni con la moral. Exactamente. Así es. ¿Qué más? Hay productos que trabajan con materiales de cierta
No solo UPC está tu nombre. Está bajo la Eso es una pregunta bastante interesante y la respuesta es muy simple. ¿Cuál es la intención de ese producto? ¿Ir contra la vida? No. Entonces, si no va contra la vida ni contra la moral, se puede patentar. Todo aquello que esté completamente diseñado y dirigido contra la vida y contra la moral, eso no se patenta. Pero si el propósito, permíteme, con eso pero si el propósito es completamente distinto y hay riesgo en, ya, eso significa que hay que diseñar allí una reglamentación de cómo trabajar esto. Pero sí se puede patentar. Dime. En el caso de la UPC nos iba a sacar la patente, ¿el derecho estaría al UPC o a nosotros que hicimos la patente y la UPC nos iba a publicarla? De hecho, eso lo vamos a ver más adelante, pero para que no te quedes con la duda. Cuando trabajamos con las patentes hay que identificar 3 actores, ¿ya? El inventor, el titular y el cesionario, ¿ya? Al ratito vamos a ver de qué se trata eso, ¿ya? Nuevamente, inventor, titular, cesionario, ¿ya? Son 3 roles. Si no lo digo, me hacen acordar. ¿Y me vas a comentar algo? El invento en sí quiera acabar, su función sea acabar, pero no con vida humana, sino con plagas, o por ejemplo, una planta o algo así. Si en ese caso se podría patentar. La respuesta es sí. Por ejemplo, todos aquellos agentes que se utilizan dentro de la agroindustria, en este caso para ir contra las plagas, se puede patentar. Sí, eso se patenta. De hecho, hoy en día hay corrientes que pretenden que las plagas utilicen fungicidas de naturaleza biológica más que química, pero eso es una cuestión distinta. ¿Sí? Aquello que va contra la moral, todos aquellos, por ejemplo, artilugios que se pueden utilizar en algunos contextos no tan morales que digamos, y podemos ver dentro del contexto, por ejemplo, de la sexualidad humana, capaz eso te lleve rápidamente a algunas ideas. También algunos otros contextos, por ejemplo, dentro de la propia vestimenta, etcétera, etcétera. Hay cosas que no se pueden patentar. ¿Ya? Eso es un ejemplo. Creo que querías que platique sobre eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dime. ¿La ecología entra dentro de lo moral? ¿Perdón? ¿La ecología entra dentro de lo moral? ¿A qué te refieres? Digamos, si quiero realizar algo que atente contra el medio ambiente. Pero acuérdate que lo que tú tienes es producto y tienes procedimiento. Y tú me estás hablando, por ejemplo, de un procedimiento para eliminación, por ejemplo, de las áreas verdes, algo como eso. El quemador de bosques 2000. A ver, es lo mismo que tú me dijeses, voy a fabricar un arma de destrucción de personas. En este caso voy a mejorar pues una pistola Beretta, ¿ya? De hecho, eso tiene un propósito muy específico, ¿verdad? ¿A dónde va? Seguridad. Exactamente, ¿verdad? Entonces, en el caso que tú me indicas, vamos a entrar en una línea donde, dependiendo de la legislación y dependiendo del examinador, determinaría en qué línea vas. Y pueden o no denegarte la patente. ¿Ya? Hay algunos que son muy apegados a la letra y hay algunos que dan un margen un poquito más amplio. ¿Ya? Obviamente ahí tú puedes solicitar una revisión, ¿no? Porque te denegaron la patente y tú haces todos tus argumentos y a eso entra un comité y ya la decisión de ese comité es ¿te otorga o te deniega la patente? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
¿Cuánto tiempo nos toma? Eso fue una pregunta que me hizo aquí el profesor. ¿Cuánto tiempo nos toma registrar la patente? Respuesta, 15 minutos. La pregunta es lo previo, exactamente. ¿Cuánto tiempo te toma desde que tienes el momento eureka hasta que tienes un producto mínimo viable? Un año. Depende de muchas cosas. Puede depender de presupuesto, puede depender de laboratorios. Y aquí les comento algunos casos, por ejemplo. Nosotros hemos patentado un sistema constructivo que utiliza la tierra para diseñar bloques de construcción similares a lo que son los adobes, pero la construcción es muchísimo más rápida. ¿Cuánto tiempo nos tomó proteger esa invención? 2 años y medio desde el momento que se tuvo la idea hasta que se tuvo ya los primeros ensayos, porque se tenían que hacer ensayos al corte, ensayos a la compresión, para hacer ajustes en los bloques, etcétera, etcétera. Toma su tiempo. De hecho, hay estudios que requieren laboratorios especializados. Por ejemplo, las patentes de aptámeros que nosotros tenemos aquí en biología molecular, el laboratorio que utilizamos no son laboratorios peruanos, son laboratorios que están en Europa, o están en Francia, o están en Italia, o están en Inglaterra. Y nuestros profesores están justamente ahí terminando sus investigaciones. Y yo desde aquí fastidiándolo todos los días. ¿Ya? 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 ¿Por qué? ¿Por qué les digo ya, ya, ya? Porque tenemos que protegerlo y no exactamente, y no violar el principio de novedad. Porque tranquilamente ellos se pueden emocionar y hacen un artículo científico y divulgan lo que han hecho. Ya perdí la patente. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo nos toma desde que tengo el momento eureka hasta que lo ingreso o registro en Indecopy? Puede tomar un tiempo bastante largo. Aquí en UPC, ustedes empiezan prácticamente los proyectos, si mal no recuerdo, desde proyectos 1, ¿verdad? O incluso creo que antes, ¿no es cierto? Desde antes empiezan con proyecto de investigación, correctamente. Desde ahí empiezan. ¿Cuánto tiempo es? 1 año y medio aproximadamente, ¿no? Porque supongo que ustedes ya están redactando, porque creo que con Kemper han hecho ya una especie de protocolo en electrónica, si mal no recuerdo, no sé si eso también lo hacen en mecatrónica, y hay un protocolo de cómo deben hacer el documento, creo que van a crear un libro también, ¿verdad? O algo similar, ¿no? Pero la idea es de que ustedes han hecho ya unos ensayos, porque tranquilamente alguien puede decir, yo quiero patentar, en este momento se me ha ocurrido una idea, voy a hacer un diseño, lo hago en máquina, perdón, lo hago en software, veo que todo funciona y lo patento. Respuesta, lo puedes presentar, puedes pagar. ¿Cuánto cuesta? Dependiendo, entre 3.000 a 5.000 soles, solamente hacer ese chiste, y finalmente te dicen, no, no es patentable. ¿Y por qué no es patentable? Porque no cumple ninguno de los requisitos. ¿Cómo sé que yo puedo patentar? Porque aquí en UPC, principalmente mi persona, se encarga que eso no ocurra. Cuando me presentan un documento, lo primero que yo hago es, hay un concepto que se conoce como análisis de patentabilidad. Lo primero que voy a determinar es que lo que tú estás definiendo como invención tuya ya está divulgado en algún otro lugar, en una tesis, en un artículo, en una revista, en una patente. Hay un análisis de patentabilidad. Y para asegurarme, lo envío a Indecopy, para que me emitan una opinión adelantada a través de un reporte de viabilidad. Indecopy me dice, no tío, esto ya fue patentado, next. Pero si hay algo que es patentable, entonces voy a estar diciendo a los muchachos, esto es lo que hay que modificar, esto es lo que hay que reemplazar. Hay cosas que de repente no son claras y se puede. En otros me dicen, no, eso no es patentable. Algunos sí, algunos no. Lo de bueno es que la gran mayoría de cosas que me han presentado han quedado justamente en patentable o no patentable y no hemos gastado dinero. Eso es lo más importante.
Muy bien. Una vez que lo has presentado en Indecopy, ¿cuánto tiempo se va a demorar ellos en darte una respuesta de admisibilidad? 30 días. Hasta 30 días, según la norma. Luego pasa un examen de forma. Lo que tú presentas en Indecopy no solamente es el documento técnico, no solamente la memoria técnica. Se presentan varios documentos. Uno de esos documentos se conoce como el documento de cesión de derechos. Y aquí va lo que tú platicabas hace un momento, la pregunta que me hiciste. Hay dos conceptos importantes aquí, ¿ya? Derechos morales. Los derechos morales son los derechos del inventor. Esos derechos son inalienables. Aun cuando tú digas, yo no quiero saber absolutamente nada de esa patente, me arrepiento de haberlo creado, te quedas con esos derechos morales. Otras ya son derechos de usufructo. Y estos derechos de usufructo, ¿quién lo tiene? El cesionario. Y aquí hay cosas que sí deben quedar claras. Ustedes, si presentan una patente, van a ser inventores. Sus derechos son inalienables por ley. Aun cuando ustedes digan, no, que todo vaya por no, que todo vaya a una empresa, no, se queda con ustedes. ¿Quién va a hacer el pago de toda la gestión de esas patentes? Corriendo el riesgo de que aquí nos dicen, no, lo va a asumir UPC. Entonces, ustedes van a firmar un documento de cesión de derechos. Asumamos que esas patentes se comercializan. Ustedes, como hacen una cesión de derechos, en esa cesión de derechos hay un concepto que se conoce como regalías. Y eso significa que ustedes tendrían regalías en el momento que esa patente se comercialice. Si no se comercializa, no hay regalías. Si se comercializa, hay regalías. ¿De qué manera se puede hacer usufructo de una patente? De varias formas. Una de ellas es cesionándolo a una compañía para que lo haga. Otra manera, vendiendo la patente. Pero ahí van a hacer usufructo una sola vez, ¿no? Y otra es, obviamente, dando los derechos comerciales, en este caso a una fundación, por ejemplo. Nosotros hasta este momento solamente hemos registrado patentes y recién estamos intentando entrar en un proceso que se conoce como transferencia tecnológica. Luego de la transferencia tecnológica, recién se va a poder hacer la cesión, en este caso de patentes, o darle permiso a empresas para que puedan hacer usufructo de las patentes. Y es un proceso largo y costoso, pero estamos ya iniciando el proceso y empezando ya con conocer qué reglamentaciones se tienen que hacer, porque no se puede hacer de manera directa. Ahora, si ustedes cuando terminan la universidad y tienen momentos eureka en su habitación, en su cama, y empiezan a elaborar su patente como ya conocen cómo es, y se van a Indecopy, desembolsan sus 5.000 soles, por ejemplo, y esperan unos 3 años o 4 años para que le otorguen la patente, y ustedes mismos pueden hacer la transferencia tecnológica y ya puedes cesionar tu patente o puedes obtener regalías por tu patente dándole que alguien más pueda implementar la fabricación de ese artefacto. Bueno, primera parte, el examen de forma. El examen de forma, lo primero que va a solicitar es ¿quiénes son los inventores? Tienes que declararlo. ¿Quiénes son los titulares? Tienes que declararlo. Esos son documentos de cesión y ustedes tienen que firmar un documento de poder donde le asignan, en este caso a la universidad, el derecho de representación, porque toda la gestión no la hacen ustedes, toda la gestión lo hace la institución. Creo que es como se hace prácticamente en todas las universidades, siguen ese mismo modelo. Las empresas siguen exactamente ese mismo modelo.
¿cuándo ustedes van a poder ver que su patente, o cuándo van a poder leer el resumen de su patente? Cuando se publique en la Gaceta Electrónica. ¿Cuánto tiempo toma para que llegue a la Gaceta Electrónica? Entre 1 año o 1 año y medio. ¿Por qué tanto? Luego viene del examen de forma, eso es el más importante, el examen de fondo. El examen de fondo es el momento en el cual se analiza a profundidad la reivindicación, la descripción detallada y se compara contra otras patentes que ya han sido solicitadas o documentos, literatura no patentable, llámese tesis, llámese guías de usuario, documentación técnica de productos comerciales. Se hace un cotejo y se determina si lo que tú estás reivindicando y describiendo o lo que tienes en la descripción coincide con la reivindicación y si esa reivindicación es completamente distinta de lo que dice la patente o la literatura no patentable. Ese es un cotejo, son 2 columnas. ¿Qué dices tú y qué dice lo otro? El que dice lo otro son tales cosas y lo que dices tú son estas cosas y son iguales. A ver, ¿dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo novedoso? ¿Dónde está el nivel inventivo? Porque el documento que te da Indecopy se conoce como reporte de análisis de patentabilidad. Y hay una sección donde dice, ¿cumple o no cumple el requisito de novedad? ¿Cumple o no cumple el requisito de nivel inventivo? ¿Cumple o no cumple el requisito de aplicación industrial? Y te dice si cumples o no con los principios de claridad y suficiencia de la reivindicación. Aparte de la novedad, aparte del nivel inventivo, aparte de la aplicación industrial, también debe estar el requisito de suficiencia y el requisito de claridad. En total son 6, ya voy contándole 5. Asumamos que ese examen de fondo tiene ese examen de patentabilidad y ese examen de patentabilidad lo has superado, solicitas nuevamente un examen de fondo adicional, pagas nuevamente tus, dependiendo, más o menos está entre 500 y 1500 lo que vas a pagar nuevamente, y luego tienes una respuesta y hay una resolución. Si aquí tú dices que sí tienes cosas que son patentables, aquí entras nuevamente en un circuito. Vuelves a apelar a la primera sala, apelar a la segunda sala, y luego te dicen si es patentable o no. Finalmente te emiten una resolución desfavorable o una resolución favorable. Si es la resolución favorable, tienes tu título. ¿Cuánto tiempo toma desde aquí hasta acá? Según la norma, 36 meses, equivalente a 36 meses. Perdón, no, 60 meses. 5 años. ¿Sí? 5 años. Eso es permíteme, por favor. Eso es de acuerdo a la norma. ¿Ya? Hasta 60 meses. Ese es el tiempo máximo. ¿Ya? Lo normal es de que para las modelos de utilidad están tomándose entre 1 año a 2 años. Antes se tomaban hasta 1 año y medio. Pero en las patentes, si se toman patentes de emisión, se toman un poco más de tiempo. Recién están analizando las patentes del año 2021. Recién están. Burocracia. Y si tú presentaste en el 2021, o sea, ¿cuál es el tiempo máximo para la resolución? 22, 23, 24, 25, 26. Si tienes mala suerte, recién será el 26. ¿No? Pero normalmente se están tomando entre 3 años a 4 años. Para una patente que sí he tenido prácticamente, han llegado casi hasta los 5 años y recién la he resuelto. Sí, dime. Digamos que yo entro ahí, estoy al 1 año, pero antes de que termine el segundo año, alguien publica algo similar. Ya, qué bueno que lo preguntes. ¿Qué pasaría ahí? Lo que pasa es que hay un concepto que se conoce como prioridad. La prioridad es la fecha en la cual tú presentas la patente. Si hay alguien que presentó posterior a ti, ese documento no se toma en cuenta en el análisis de patentabilidad.
Pero si hay alguien que presentó un documento antes que tú, ya sean minutos, ya sean horas o ya sean días, se utiliza para hacer el análisis de patentabilidad. Y por puesta de mano, nosotros hemos perdido también una patente. ¿Cuándo se presentó? 2 días antes que nosotros. Entonces, algunos conceptos que debieran de llevar. Si estás inventando, permíteme, si estás inventando, trata de avanzar lo más que puedas. Voy a utilizar una palabra que aprendí de una amiga mía y decía algo como esto. Hazlo, fíjate, hazlo despacio que estoy apurado. O sea, ¿qué significa eso? Hazlo bien a la primera. Mi mamá decía, el Aragán trabaja doble. Entonces la idea es que hazlo bien a la primera. Porque si no vas a entrar en un circuito, bueno, de intentos, que son básicamente aproximaciones sucesivas, y eso te consume tiempo. Y en tema de patentes, eso puede ser fatal. Sí. Ya, ok. Eso se conoce como análisis de patentabilidad previo. O sea, por ejemplo, por eso lo que decía hace un rato, ustedes me dicen, profesor, vamos a crear un dispositivo que se conoce como un dispensador de pisco sour. Y yo te voy a decir, bueno, en el reporte de viabilidad, esa máquina ya existe. La hicieron en la UPC los muchachos de mecatrónica y estas son sus características. ¿Cuál es la tuya? Me refiero a las características. Si tiene cosas completamente distintivas, yo te diré, paténtalo. Y si no, te diré, next. No va. Eso es un análisis de patentabilidad. O me voy a Indecopy y también le digo, emíteme una opinión adelantada para esta patente. Y yo tengo que decir qué cosas estoy haciendo. Y obviamente lo que va a hacer Indecopy es hacer un análisis de patentabilidad preliminar. Me dice, hasta este momento, hasta el día fulanito de tal, no hay en las bases de datos de patentes ni en la literatura no patentable algo como tú tienes. Se te sugiere patentarlo o simplemente te dice no es patentable porque no cumple tal y tal y tal requisito. Sí, se puede hacer eso. ¿Alguna pregunta más hasta aquí? ¿A qué se refiere? Que yo sepa, no. Esa es otra característica que voy a indicar en un ratito. Sí, son territoriales. Sí, qué bueno, excelentes preguntas. ¿Alguien más? Ok, voy absolviendo estas preguntas porque igual se lo voy a comentar posteriormente. Les había dado algunos requisitos, ¿verdad? ¿Cuáles serán? Novedad. No obviedad, nivel inventivo. Ventaja técnica. Aplicación industrial. Luego hablé de 2. Suficiencia y claridad. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay una cuestión también importante en tema de las patentes. Algunos le llaman requisitos. Y son los siguientes. Pero en realidad son principios. El principio de territorialidad. ¿Qué significa? Que las patentes se protegen por país. ¿Por qué razón? Porque cada país tiene su propia normativa en términos de patentes. Si bien es cierto, nosotros pertenecemos
a la CAN, a la Comunidad Andina de Naciones, y la legislación que nosotros tenemos deriva de ella, que es la decisión 486, así se llama el documento, decisión 486 en materia de propiedad intelectual, es la que va a normar todo el quehacer de la propiedad intelectual en el Perú. Entonces tenemos normativa local, que son las leyes peruanas en términos de propiedad industrial y propiedad intelectual. Tenemos una normativa regional, que es la decisión 486, y tenemos la normativa mundial, porque nosotros pertenecemos a la OMPI, a la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, todas esas normativas son las que nosotros tenemos aquí en el Perú y tenemos obviamente que cumplirlas, ¿ya? Entonces, el principio de territorialidad dice que lo que tú estás protegiendo es en tu país. Si tú no lo has protegido en otro lado, alguien puede hacer usufructo de esa patente y tú no tienes forma de pedirle de que se abstenga de hacer usufructo de esa patente, porque no está protegido. Exactamente. Indecopi, cuando hace el examen de forma, utiliza todas las bases de datos que tiene, pero casi todas las bases de datos derivan o apuntan a Patent Scope. Y eso significa que todas las patentes, tarde o temprano, dependiendo de cuántas veces se actualizan en el año, va a llegar a Patent Scope. Pero también puedes ir a las bases de datos regionales, en este caso, por ejemplo, la base de datos peruana, que está en Indecopi, también puedes analizar las patentes. Pero obviamente te puedes topar con que hay algunas patentes que todavía no han llegado a publicación en la Gaceta Electrónica y vas a encontrar ahí una etiqueta que dice que esa patente está protegida, ¿no? Que no se puede visualizar. Entonces, un primer principio es territorialidad. El segundo principio es el de tienes que registrarlo. El principio de registrar. ¿Qué significa eso? Tú no puedes pedir que alguien cumpla tus derechos, te dé regalías, si tú no has protegido tu patente. En otras palabras, tú tienes que inscribir, registrar tu patente. Solo así vas a poder aplicar o vas a poder solicitar la aplicación de la normativa. Porque si tú no lo has registrado, ¿cómo sabe, en este caso Indecopi, que esa patente es tuya? Si no lo has registrado. Entonces a tu hijo lo tienes que registrar y él puede decir, ese es mío. En este caso estamos hablando de tu patente, ese es mío. Por lo tanto, la normativa la aplico porque es mi hijo, yo lo registré. Entonces, un primer principio, territorialidad. El segundo principio es que tiene que estar registrado. Ya, vamos a ver luego otro principio, a medida que vayamos más adelante. Ok. Me preguntaron... No lo puede, no puede patentarlo, mejor dicho, no puedes pedirle regalías, pero él sí, en el momento que intente patentarlo, no va a poder por algo muy simple, porque no cumple el requisito de novedad, a no ser que él haga modificaciones. Si hace modificaciones, sí lo va a poder patentar. Sí, pero aquí capaz un poco para ampliar, ¿ya? Profesor, ¿yo lo puedo patentar en otros países? La respuesta es sí. Si yo lo patenté aquí en el Perú y lo quiero patentar en otros países, tengo como plazo máximo 1 año. ¿Y cómo lo puedo patentar en otros países? De varias formas. La primera es apelar al Convenio de París. Nosotros pertenecemos al Convenio de París. Recuerden que le dije hace un rato que nosotros tenemos normativa mundial. Nosotros pertenecemos al Convenio de París. Y por el Convenio de París eso significa que yo puedo solicitar la patente en todos los países que están adscritos al Convenio de París. Tengo 1 año para hacerlo.
Pero si yo quiero más tiempo, aplico a las patentes PCT, que son las patentes para comprar tiempo. No, mentira. La patente PCT es una patente que te da hasta 36 meses para que tú lo puedas solicitar en todos los países que pertenecen al PCT. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, una patente en este momento, tengo hasta un año para registrarlo ante la OMPI. Y una vez que ya tengo registrado hasta la OMPI, eso significa que tengo desde el momento que lo presenté en Indecopi hasta el momento en que lo solicito en otro país, pasan 36 meses. En la OMPI, vamos a asumir, por ejemplo, que lo hago hoy día. ¿Qué fecha estamos? 25 de septiembre del 2024. Eso significa que el siguiente año, el 24 de septiembre, lo registro ante la OMPI. ¿Cuánto ha pasado hasta ahí? ¿Cuántos meses? 12 meses. ¿Cuánto tengo como máximo? 36. ¿Cuánto me queda? 2 años para registrar en otros países? 2 años, 24 meses. En esos 24 meses yo tengo que decidir dónde lo voy a registrar. Nosotros tenemos patentes registradas en China, en la India, en Estados Unidos, que son básicamente los países donde vamos a patentar. De hecho, estamos aplicando a la patente europea, ya que es otra forma también de patentar, que es por Convenio París y la Comunidad Europea. Vamos a patentar en Francia, vamos a patentar en Alemania y posible en Canadá, que son las patentes de Paul Milon de los aptámeros, de las proteínas sintéticas, proteínas sintetizadas en nivel de laboratorio, para chikungunya, Zika, toda esa cuestión. Vamos a patentarla en esos países. Entonces yo puedo patentarlo en otros países. Y aquí viene algo importante. Si yo quiero hacer usufructo de mi patente, lo primero que tengo que analizar es dónde posiblemente lo pueda comercializar. Si lo puedo comercializar, por ejemplo, en Estados Unidos, aplico patente en Estados Unidos. Si lo puedo comercializar en China, lo haría en China. Hoy en día, pues China prácticamente es un país que tiene una gran cantidad de patentes. Entonces yo patentaría allí, en este caso, mi producto o mi procedimiento. Porque sé que esos tíos venden de todo, entonces tranquilamente puedo hacer usufructo de los resultados de mi patente. Algo más les iba a decir, posiblemente lo recuerden en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos patentes de producto y patentes de procedimiento. Obviamente hay algunas diapositivas donde estoy haciendo uso del material de Indecopi para que vean obviamente que esto no es de Wilder Ramay, sino es realmente lo que hay. Yo les hablaba herramientas, ahí arriba tienen ejemplos de herramientas. Tuerca, cincel, prensa manual, pala, arador, ajustador de coronas. Esas son patentes obviamente ya bastante antiguas. Hoy en día eso ya no tiene sentido, aunque posiblemente pudiera haber una herramienta que una todas ellas, capaz, ¿no? No sé. Un artefacto, dispositivo u objeto. Cepillo de dientes, una botella, casco, guante, válvula, reloj. Obviamente no lo dice exactamente todo, ¿no? Sino es la palabra más importante. Máquinas, mototaxi, eliminador de ruido, equipo de sonido, motor solar, chimenea con reactor. Sistema, un sistema constructivo de paredes, como lo que hicimos aquí, sistema de alarma para autos, sistema de accionamiento. Composición, bebidas, suplementos, compuesto, agente hipoglucémico, nuevo compuesto lactámico, etcétera, etcétera. Esos son ejemplos de producto. Normalmente lo que nosotros estamos patentando aquí son de la segunda categoría, objetos y dispositivos, y además también sistemas. Procedimiento, preparación de un nuevo enjuague bucal, síntesis de agentes de radiodiagnóstico, método de purificación de aire, método para preparación de sustancia, procedimiento para la detección de imperfecciones, etcétera, etcétera. Y aquí hay algo interesante. Una de las formas de cómo puedo encontrar algo que patentar es cuando encuentro, por ejemplo, problemas, y esos problemas pueden estar relacionados con esto. Bueno, ya patentamos esta máquina, así que se lo puedo contar.
Una de las patentes que nosotros tenemos, aquí es justamente una patente de túneles de viento. ¿Y de dónde aparece esa génesis? De la necesidad de manejar distintos tipos de flujo de aire. Y como se quiere simular comportamientos, entonces se creó esa máquina. Y esa máquina obviamente tiene ciertas características, tiene cierta forma, y uno de los examinadores ya me dio una opinión adelantada porque hice un análisis workaround, y hay algunas cosas que de hecho se van a tener que mejorar, pero eso ya será para una siguiente versión. Entonces, por ejemplo, si yo determino que hay necesidad de generación de energía, voy a tener que crear posiblemente una máquina eólica. Pero, ¿qué tipo de máquinas eólicas hay? Y entonces, puedo ver que hay en el mercado que tienen ciertas características y yo puedo hacer modificaciones a esas características. Por ejemplo, uno de los problemas que se tienen en las máquinas eólicas es el rozamiento. ¿Cómo puedo eliminar el rozamiento? Posiblemente usando magnetismo. ¿Cuál es la ganancia que tengo en la generación de energía? Bueno, ya les doy algunas ideas bastante generales. Sobre eso, elaboren. Entonces, yo puedo encontrar procedimientos que se están haciendo en cierta realidad y sobre eso encuentro la máquina. O tengo una idea de máquina y veo qué es lo que hay en todas las máquinas y qué características son comunes, qué características son distintivas y capaz que otra característica lo puedo añadir. Y eso va a ser genial. Hace un rato le comentaba al profesor, es harto conocido las máquinas, mejor dicho, ya se me fue el nombre, estos equipos que secan minerales. Pero una característica es de que no tienen sensores, porque el mineral debe tener cierto nivel de humedad, porque si no pierde sus características físico-químicas, y yo no quiero que pierda esas características, y eso está relacionado con la humedad. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Diseñar esos sensores, pero esos sensores van a trabajar con movimiento, en este caso de mineral. ¿Y cómo hago que ese mineral no altere o no modifique o no malogre el sensor? Entonces posiblemente vaya a necesitar algún otro tipo de sensor que mire estando afuera y no estando adentro. ¿Cómo lo hago? Entonces allí ustedes pueden elaborar algunas cosas, ¿no? Entonces, ejemplos: la invención de producto crea un nuevo objeto tangible, eso es importante, y la invención de proceso normalmente crea un método o una técnica para hacer algo. Ahí ya les presento algunas invenciones, ya estamos terminando, algunas invenciones que ya son conocidas. Creado en el 2020, creado por Paul, creado por de Kemper. No. Entonces ahí tienen algunos. De hecho son muchísimos más. No he colocado los de Juanita del Valle, por ejemplo. Tampoco he colocado otras de otros inventores, que son los profesores investigadores que tenemos aquí. De hecho, aquí hay una cuestión bastante importante, ¿ya? Los proyectos normalmente los tiene el profesor en la cabeza y a ustedes les comunican y le dicen, bueno, tengo este proyecto, he avanzado tanto o tengo solamente esta noción y ustedes ayúdenme con la implementación. Algunos de ustedes posiblemente le dediquen mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero una de las cosas que nosotros hacemos es facilitarles a ustedes toda la instrumentación o los componentes para que ustedes lo implementen. Si quieren hacer impresiones, por ejemplo, tienen equipos de impresión. Tienen el Fab Lab donde pueden elaborar cosas o pueden solicitar al laboratorio de investigación y desarrollo que tenemos aquí en el segundo piso. Y ustedes pueden trabajar obviamente en sus casas, ¿no? Pero
¿Qué pasa si esta patente pasa el examen de fondo y se necesitan hacer modificaciones y ustedes están trabajando en mina, por ejemplo? El profesor lo tiene que resolver. Él es el que sí se tiene que sentar y tiene que resolver, qué es lo que yo hacía, por ejemplo, con Vinces. Me sentaba, no te mueves de aquí hasta que me resuelvas esto, porque tenemos poquitos días, ¿no? Entonces hay un compromiso de parte de los profesores e investigadores. Paul Milón, por ejemplo. Paul, tenemos tan solo 30 días para que tú vuelvas a hacer todo el análisis. Tendrás que viajar a Alemania, donde sea, pero necesito esa respuesta. Y va a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero apuntar? Que todo esto requiere de dedicación. ¿Saben cuál es el beneficio? Que muchos de estos estudiantes en su currículo han colocado: tengo la patente fulanita de tal y tengo la patente fulanita de tal. Esto es lo que he estudiado, estas son mis áreas de especialidad y quiero apostar por una maestría. Y en Guam, algunos han ganado el concurso para maestrías o becas para maestrías hasta en 4 de las mejores universidades en el mundo, en términos de electrónica. Finalmente, ellos deciden a dónde quieren ir. Entonces, esto es importantísimo. No solamente lo vean como el resultado para obtener el título, sino como puerta de entrada para que ustedes hagan estudios de especialización. Finalmente, y con esto termino. Sí, dime. Inventor, titular, sesionario. Titular no dijo. Creo que se había confundido ahí. Porque mencionó luego que el inventor era el titular. Que luego el sesionario podía pagarle, no. Que luego el inventor podía pagar. O sea, Sí, es correcto. Sí, porque cuando tú registras una patente, te dan un número. Y ese número se conoce como un número de expediente. Y ese número de expediente puede estar o en solicitado, en términos generales, que normalmente nosotros llamamos registrado, o mejor dicho, otorgado. Entonces, cuando tú vayas a definir en tu currículo, tú colocas patentes registradas, y si eso están relacionados con tu título, tienes altísima chance. Muchísimo más todavía si tú dices número de patente fulanita de tal, porque la patente es un título, es un número nada más. Tengo el número de patente fulanita de tal. ¿Dónde se ha publicado? Apuntas a PatentScope, por ejemplo, ¿no? Y ahí obviamente tienes tu registro. Entonces, ¿cómo puedo buscar patentes? O puedes utilizar Google Patents o puedes utilizar PatentScope. No sé qué es Google Patents. No sé qué es Google Patents. Ahí tienen la WIPO o la Oficina Mundial de Patentes, o de Propiedad Intelectual en realidad. La WIPO o la OMPI, ¿no? En español. Y esta búsqueda es harto complicada. Coloca nada más, por ejemplo, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Aquí indica dónde lo quiere buscar, y aquí voy a decirle que lo busque exactamente en la portada nada más, porque ahí está quién es el solicitante. No carga. Nosotros tenemos más de 100 patentes. Y en este momento tenemos registrados dentro de la OMPI 89. ¿Por qué razón? Lo dije hace un rato. ¿Nosotros estamos en proceso? Hay algunas que están definidas como reservadas
y no han pasado por la Gaceta Electrónica, entonces obviamente si la misma Oficina Nacional lo tiene como reservado, ¿cómo va a aparecer dentro de la WIPO? Eso significa que como tiempo máximo, ¿cuánto es para que aparezca en la Gaceta? 2 años, 1 año. Año y medio, ¿correcto? Ese es el intervalo. Entonces, por eso aparecen nada más aquí algunas patentes. En este caso sería 89 patentes. Por ejemplo, ahí tienen las patentes que nosotros hemos creado: el pirómetro digital, un secador por convección, sistema automático para decantación de biodiesel, sistema mecatrónico con control numérico computarizado para la fabricación por adición, sustracción, un filtro que contiene limaduras de hierro para desulfuración de biogás, equipo de monitoreo. En otras palabras, ¿qué quiero decirles? Tranquilamente tienen toda la información allí. Y yo sé que ustedes son bastante inteligentes, pueden hacer ingeniería inversa. Si haces ingeniería inversa, ¿qué es lo que vas a obtener? El diseño de cómo está hecho y lo puedes replicar. Pregunta, ¿lo puedes mejorar? Sí. ¿Y puedes aplicar la ventaja técnica? Sí. Posiblemente, ¿verdad? Posiblemente. Pero eso significa que es una ventaja técnica que resuelve algo dentro de un contexto y tienes obviamente que sustentar. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo sugiero? Siempre utilicen las bases de datos para determinar si lo que ustedes están creando ya está hecho. Y si es que está hecho, ¿qué mejoras es la que tiene? O dentro de todo lo que ustedes están encontrando, que puede ser 3, 4, 5 patentes, todas esas características tú las puedes unir en una sola y agregas algo más y vas a poder patentar. Y aquí van a venir ecuaciones. Como sé que les agrada, vamos a hacer ecuaciones. Una patente tiene características A más B más C. ¿Ya? Una patente registrada, característica A más B más C. Yo voy a crear una que tiene A más B más C más D. ¿Se puede patentar? Sí. Sí. ¿Por qué? Es algo nuevo. Porque la D Dimensión. le otorga una ventaja técnica. ¿Ya? La patente tiene características A más B más C. Yo quiero patentar A más B. ¿La puedo patentar? No. ¿Por qué? Porque ya fue revelado A más B. Y no puedo patentar algo que ya es conocido. Entonces, además tiene características menores que lo que ya fue patentado. Entonces eso simplemente no se puede patentar. Ok. Esto mismo lo puedo hacer obviamente dentro de Google Patent. Obviamente ustedes utilizan Google, así que es mucho más sencillo. Donde yo quería ir es algunos apartados que tiene la memoria técnica. Hablamos de un resumen, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ok, exactamente el resumen que tú tienes dentro de la memoria descriptiva o dentro del documento técnico es lo que aparece ahí. Y es un resumen de qué hace ese artefacto o hace ese dispositivo. En este caso, no tengo más datos que solamente ese resumen. En otras patentes puedo tener más información. Como le digo, esto siempre se va cargando de manera gradual, Son 9 páginas. Por aquí había número de páginas. Acá está. Para verlo de un solo vistazo. A ver, vamos a ver, esto es del 2019, ahora vamos a ver. Los de diseño ya son largados. Sí, Alguien se inventó, ¿no? ¿Qué no saben inventar esto? Muy bien, entonces, ustedes tienen aquí... ¿Quién nos enseñó todos los cursos?
Algunos apartados. Ustedes tienen aquí un apartado que se llama figuras, que es básicamente una breve descripción de figuras. Tienen la descripción de la invención, donde se hace de manera abstracta. Y por aquí deben de tener la realización preferente o realización concreta o ejemplo de realización, de cómo se implementa este artefacto o dispositivo. Les hablaba de las reivindicaciones. Ustedes tienen ahí qué es lo que se protege. Exactamente. La reivindicación tiene una forma y tiene un estilo de redacción, ¿ya? Y normalmente tiene dos apartados, ¿ya? El preámbulo y la parte caracterizante. Así como en un documento tenemos cuál es el objetivo general y cuáles son los objetivos específicos. De igual manera aquí tenemos en una reivindicación el preámbulo y la parte caracterizante. Lo que proteges es lo que está dentro de la parte caracterizante. Y aquí tienen entonces también dibujos. En este caso, por ejemplo, no se ve con claridad, pero es suficiente, creo yo, con esa nomenclatura, con esos números. De hecho, hoy en día estoy tratando de implementar una forma de cómo tiene que redactarse el documento, la reivindicación y su relación con las figuras, e incluso una prelación y una jerarquía en la propia nomenclatura de las figuras. Eso con ánimo a que se pueda entender y ayudar, en este caso, a la implementación de la patente. Eso facilita incluso la transferencia tecnológica, porque este documento sirve de base para que las empresas que quieran replicar esto, si van a leer la patente, y le digo, yo tengo una patente, leen la patente y me cobran la patente, pero lo van a comprar solo si todo lo que está en la patente lo dice con bastante claridad, ¿no? Entonces hay que ser un poco también cuidadoso con esto, ¿no? De hecho, me gustaría que entremos a hacer búsquedas, pero obviamente no tenemos computadoras, capaz algunos sí, pero yo creo que si investigan un poco, tranquilamente lo pueden hacer, porque no es difícil en realidad. De hecho, aquí en PatentScope ustedes tienen formas de cómo pueden buscar. Y siempre recomiendo que busquen en la portada, porque ustedes pueden buscar en cualquier campo, y cuando se refiere a cualquier campo se refiere a la estructura. ¿Dónde lo quieres buscar? ¿En la reivindicación? ¿Dónde lo quieres buscar? ¿En las figuras? ¿Dónde lo quieres buscar? ¿En el título? ¿Dónde lo quieres buscar? ¿En el estado de la técnica? ¿En el campo? ¿En el campo de aplicación? ¿Dónde lo quieres buscar? Aquí en este caso, cuando lo digo en la portada, me busca principalmente en el título y en el resumen. Entonces, y eso es más que suficiente. Incluso pueden buscar hasta por fecha de publicación, ¿no? En este caso de la patente. Y hace referencia a la fecha en la cual salió por PatentScope o por la Gaceta. Bien, preguntas hasta aquí. Ninguna. Todo muy claro. Como está bastante claro, solamente nos quedan unos 6 minutos. Entonces, hagamos un resumen. A ver, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Ideas o conceptos. En todo caso, yo voy haciendo preguntas y ustedes me indican, ¿ya? Y las voy a hacer de manera random, esas preguntas, ¿ya? ¿Qué habrá hecho Chaca para esto? Creo que ya se perdió ahí. Ajá. ¿Aquí te referías a esto? Luego lo voy a pasar. Ya. Luego lo paso. Ok.
¿Cuánto tiempo dura para que te otorguen una patente? Hasta 60 meses, ¿verdad? Entonces, estas etiquetas, la que tienes aquí en especial, hace referencia a si lo que tú estás presentando o es una patente relacionada con una patente de invención o está relacionada con un modelo de utilidad. Hay toda una jerarquía allí de cosas, porque eso está relacionado incluso hasta con la clasificación internacional de las patentes, ¿ya? Con los códigos SIF. Profe, ¿de qué me habla? A ver, vamos por aquí, ¿ya? Muy bien. A ver, tomen atención aquí, ¿ya? Esa es una de las razones por las que me agrada ser ingeniero. Nosotros resolvemos los problemas del mundo y estar orientados a mejorarles la vida de las personas. Y la primera ingeniería que tuvimos fue la ingeniería civil, porque lo primero que necesitamos es construir casas al salir de la cueva. Entonces, al solucionar los problemas de la vida, las patentes justamente tienen una clasificación, y una de ellas, ¿qué dice? Clasificación A. Son artefactos y dispositivos orientados a solucionar necesidades humanas. Clasificación B. Operación de transporte. Exactamente. C. Metalurgia y... Muy bien. D. Facilito. Textiles y papel. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Profe, ¿y qué hay dentro de A? A01, A21, A44. ¿Sí? Muy bien. Como no quiero extenderme más porque me quedan algunos minutitos, entonces regreso sobre esto. Está relacionado con esto, ¿ya? Incluso aquí, si te fijas, también me indica el código SIG. Los solicitantes, ¿quiénes son los solicitantes? Estos son los solicitantes. ¿Quiénes son los inventores? Estos son los inventores y estos son los solicitantes. Pero regresemos aquí, ¿ya? De hecho, esto necesita más charlas, ¿ya? Y talleres, porque uno de los talleres que vamos a hacer es cómo se hacen las búsquedas, SIP, cómo se redacta la patente, cómo se elaboran las reivindicaciones. Son esos mínimos talleres que se debieran de tener, ¿ya? Y eso toma bastante tiempo y eso no se hace pues en 2 horitas, no, porque tienen sus formas, tienen sus estilos, hay una serie de consideraciones. Ok, entonces hagamos el resumen. Les decía, yo voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una patente? Que sea innovativo. Exactamente. Novedad, nivel inventivo, aplicación industrial para las patentes de invención, novedad y ventaja técnica para los modelos de utilidad. ¿Correcto? Muy bien, ¿cuál es el tiempo máximo para que les otorguen una patente? 5 años. Por norma peruana, hasta 60 meses, definitivamente. Muy bien. En la redacción hay algunos principios que debe de cumplir la patente. O algunos requisitos, también le llaman a esto. ¿Esto ya? No. No atenta. Claridad y suficiencia, ¿verdad? La claridad, eso significa que no hay ambigüedad, no hay dobles interpretaciones. Eso es lo que significa eso, ¿ya? Porque yo no puedo decir sensor por un lado y utilizar otra palabra distinta en otro lado. Siempre debe haber uniformidad en la redacción, ¿ya? Eso es importante, la claridad. Y suficiencia, eso significa que lo que tú dices es más que suficiente para implementar la realización que tú estás describiendo. No le falta ni le sobra. ¿Y cómo sé que no le falta ni le sobra? Porque he seguido un curso que me dice cómo redactar una memoria descriptiva o un documento técnico.
porque a veces pecamos de redactar como si fuese literatura, como si fuese una tesis. Aquí les decía al iniciar la charla, esto va directamente al grano. Si hablo de resistencia, es de resistencia, y esa palabra lo utilizo en todo lado. Y si yo digo que uso una composición de resistencia, más un termistor, más un transistor, más una bobina, eso tiene que aparecer en todo. Y eso es más que suficiente para implementar lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Si yo quiero hacer un conversor AC-DC, lo mínimo que necesito es obviamente el transformador. Lo mínimo que necesito es un selector. Lo mínimo que necesito es una resistencia, un condensador. Pero si yo le empiezo a poner un chip, ¿para qué rayos es eso? O sea, ¿qué quieres hacer con eso? Si yo quiero colocar allí un visualizador digital, pero ¿para qué quiero eso? Si eso no es necesario para lo que tú estás reivindicando, lo que tú estás declarando. O sea, quita lo accesorio, quita aquello que no me va a ayudar a entender con claridad lo que tú estás haciendo. Y tampoco que te falte. A veces, cuando estamos en esa situación, yo siempre les digo, ok, en una primera versión de la memoria técnica, peca por exceso, no peques por defecto. En una segunda versión, ya estaremos afinando hasta que cumplamos este requisito de suficiencia y claridad. Ok, otra de las cosas que nosotros estuvimos hablando, ¿qué normativa tenemos aquí en el Perú en términos de propiedad intelectual? Un perfil de patentes, como especie de formato de propiedad. Hablamos de una... Para meter info de todo lo que hicimos. Exacto, ¿verdad? Hablamos de una normativa de tipo regional y eso se llama la CAN, y ahí está la de Decisión 486, ¿correcto? Esa es la normativa que tenemos, ¿ya? Entonces, profesor, ¿pero por qué está diciéndonos eso? Porque es importante en el momento que nos hacen examen de fondo. Nos dicen, según el artículo 18, según el artículo 81, usted no cumple con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. En esa normativa está declarado en términos legales y esos argumentos son los que utilizan para otorgar o para denegar la patente. Muy bien, y hablemos finalmente de la estructura de una patente. ¿Qué debe tener? Primero el título, ¿verdad? Debe ser grande, extenso, de unas 50 líneas. Breve. Brevísimo, ¿verdad? ¿Qué más teníamos? Resumen. El resumen. ¿Y dónde aparece el resumen? Exactamente, en la portada y en la búsqueda de una patente. Muy bien. ¿Qué otro apartado tiene la patente? La reivindicación, que es lo que yo pretendo proteger, ¿verdad? ¿Qué más? El estado de Las figuras o dibujos, que todo se llama figuras, ¿correcto? Y obviamente, aunque no lo dije capaz de manera clara, pero hay un apartado donde describimos la patente de manera abstracta y otra donde describimos la patente de manera concreta. La realización preferente o ejemplo de realización y la descripción, ¿correcto? Muy bien, chicos, espero que se lleven algunas ideas bastante claras o al menos algunos conceptos claros y no entiendan cosas de una manera completamente diferente de lo que significa en el ámbito de patente, en especial la invención, en especial la protección y en especial la innovación. Y esa es la última, ¿ya? ¿Qué cosa es una invención? Creación de la mente, ¿sí? Una invención es una creación de la mente, que puede ser desde un poema hasta un artefacto o un dispositivo. Muy bien, muchísimas gracias por la atención.